Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de competencias comunicativas en cuanto a conceptos y tipos que existen. Para empezar, me gustaría que reflexionara sobre qué significan estos signos que aparecen en el cartel de la chica. Algunos podrán decir que se tratan de fichas de dominó, otros dirán que cartas, entre miles de cosas, ¿sí? Pero resulta y pasa que eh, esos signos corresponden a las letras X y E del sistema Braille. Ya de entrada, vemos que dependiendo del bagaje cultural, de toda esa enciclopedia y todo ese conocimiento que uno tiene, uno puede asignarle un significado más preciso a un signo, ¿sí? He allí, digamos, un poco la importancia de este tema que vamos a abordar el día de hoy. Ahora, ¿qué es la competencia comunicativa? Para intentar introducirnos en un concepto, ¿cierto? Primeramente podemos ir al diccionario de la Real Academia Española, en donde nos dicen que la palabra competencia está relacionada con la actitud, la habilidad que tiene alguien de hacer algo o de intervenir en un asunto. Mientras que lo comunicativo eh, es lo relativo a la comunicación, ¿cierto? Entonces vemos que ya de entrada podemos decir que la competencia comunicativa es la habilidad que tenemos para hacer parte de ese proceso comunicativo. Pero ya vamos a profundizar esto, ¿sí? Entonces, la competencia comunicativa es la capacidad comunicativa de una persona que le permite, entre otras cosas, participar en eventos comunicativos. Entonces, es esa habilidad que me permite, digamos, hacer parte de eventos comunicativos, de conversaciones, ¿cierto? De poder entender y hacerme entender, ¿sí? De saber asumir unos roles dentro de la conversación, dentro de ese evento comunicativo, saber cuándo debo hablar, cuándo debo callar, cómo debo hablar, entre otras cosas, ¿sí? ¿Cuándo se adquiere esa competencia comunicativa, esa capacidad? Se va adquiriendo a lo largo del proceso de socialización y por lo tanto está socialmente condicionada. ¿Qué quiere decir? Que toda lengua, ¿cierto? Todo idioma, todo sistema está condicionado por la cultura y la ideología, no son sistemas puros que, digamos, eh, la ideología va por un lado, la cultura va por el otro lado, no. Todo es un constructo cultural que me permite representar la realidad, construirla, ¿cierto? Y hacer cosas con ella, con la lengua. Ahora, para entender mejor esto, cómo la cultura y la ideología condicionan la lengua y a la inversa, los invito a que hagamos un stop aquí y veamos el video de ejemplo que les dejé en la guía. Entonces, fíjense que a través del video podemos ver que efectivamente la cultura, la ideología, las creencias condicionan nuestra manera de hablar y de igual manera nuestra manera de hablar condiciona esos aspectos, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es entender todos esos procesos comunicativos, cómo es que ya sea de manera consciente e inconsciente, nosotros transmitimos ideología y la cultura a través de nuestra lengua. Ahora, ¿qué implica la competencia comunicativa? Inicialmente implica, o digamos inicialmente no, sino de manera muy general, implica dos cosas. Por un lado, el conocimiento de la lengua y por el otro, la habilidad para utilizarla, ¿sí? Acá, pues, les aclaro que cuando hablamos de lengua estamos hablando del idioma, ¿no? Del español, en nuestro caso, pero también podría ser del inglés, ¿cierto? Todo ese constructo
del idioma, ¿no? Ahora, ¿qué implica eso? Que nosotros somos capaces de entender una lengua, ¿cierto? Pero también somos capaces de utilizarla para alcanzar unos propósitos o comunicativos o unos objetivos, ¿sí? Entonces soy capaz de entender y soy capaz de producir una lengua, ¿sí? Cuando yo soy capaz de hacer eso, entonces eh, tengo la competencia comunicativa, ¿cierto? Soy competente. Ahora, eh, vamos a ver que efectivamente, pues todos acá tenemos la competencia comunicativa, ¿cierto? Todos como hablantes nativos sabemos, tenemos conocimiento de la lengua, así no tengamos muy, digamos, de manera muy consciente qué es la fonología, qué es la sintaxis, la morfología, pero la aplicamos en el día a día, ¿sí? Y sabemos utilizarla, ¿cierto? Sabemos asumir ciertos roles, cuando somos emisor, cuando somos receptor, cuando utilizar un registro informal, cuando estoy hablando con un amigo, cuando hablar de manera más formal, cuando estoy hablando con una persona que, digamos, eh, tiene algún cierto cargo que exige cierto respeto, digamos, dentro de la sociedad. Y bueno, y un sinfín de elementos ahí que utilizamos de manera inconsciente en el día a día, ¿no? Ahora, con esa cátedra lo que pretendemos es que seamos más conscientes de esas cosas y que podamos potencializar, ¿cierto?, en favor de nosotros para poder obtener o alcanzar ciertos propósitos comunicativos. En otras palabras, ser competente comunicativamente es saber cuándo podemos hablar, debemos callar, sobre qué hacer, con quién, dónde, para qué y en qué forma, ¿sí? Todo eso implica la competencia comunicativa, ya la vamos a ver ahorita que toquemos los tipos de competencias. Asimismo, Chomsky, que fue pues, quien acuñó este concepto de competencia y actuación, y gracias a su gramática generativa transformacional, él nos dice que eh, la competencia comunicativa nos permite construir infinitas oraciones o frases a partir de un conjunto finito de elementos. Entonces él nos dice que nuestro cerebro es capaz de tomar a partir de unos elementos finitos como son las letras del alfabeto y poder hacer ciertas relaciones que nos permiten decir muchas cosas de diferentes maneras, ¿sí? Ahora, ¿por qué la única función de la lengua no es nombrar? Fíjense que uno creería que la lengua en primera instancia sirve digamos, nombrar las cosas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, eso se llama mesa, eso se llama computador, eso se llama teclado, ¿sí? Ahora, la lengua no solo cumple esa función de nombrar un estado de cosas, ¿sí? Nombrar ciertas cosas, nombrar la realidad, sino que también nos permite construir la realidad, nos permite hacer con las palabras, nos permite hacer, ¿sí? Ahora, eso implica que a través de la lengua uno puede, entre otras cosas, prevenir, defender, atacar, persuadir, ¿sí? Utilizar juegos simbólicos, uno puede suplicar, ¿sí? Uno puede lograr que la otra persona haga algo que uno quiere que haga, ¿no? Puede convencerla. Y las lenguas no solo son instrumentos para comunicar a otros lo que pensamos, sino que también es una forma de actividad regulada y pública. Entonces, digamos, en esos ejemplos, podemos tomar recordemos que venimos de un paro que fue bastante duro a nivel nacional, ¿cierto? Por todo lo que implicó eh, ese acto pues de pedir, exigir por los derechos y cómo
hubo represión por parte de la fuerza pública, ¿no? Entonces, fíjense que en ese contexto, cuando el señor presidente dice que las personas que marchan son vándalos criminales, él no lo hace con el objetivo de nombrar, sí, es un vándalo criminal, ya nombré un estado de cosas, le puse un nombre a cierto, digamos, sujeto dentro de la sociedad, sino que detrás de ello hay una serie de elementos que intentan, pues, por un lado, persuadir a a las personas, a la sociedad, de que efectivamente son criminales, ¿cierto? Y por el otro lado, lo que intenta es justificar toda esa fuerza, ese, digamos, mal uso de la fuerza pública, ¿no? En el cual, pues, violentó a mucha gente e incluso, pues, le quitó la vida a más de uno, ¿no? Entonces, vean que a través de un simple apelativo o denominativo ya justifica una forma de actuar del gobierno, ¿no? Entonces, fíjense que uno no solo utiliza la lengua para nombrar, sino que hace cosas con ella, ¿no? Y logra convencer a otras personas. De igual manera, uno puede utilizar la lengua para regañar, ¿cierto? Ahí está haciendo una, está llevando a cabo, pues, eh, un acto, ¿no? No solo está indicándole a la niña que está molesta, sino que efectivamente la está regañando, ¿sí? La está reprendiendo para que no lo vuelva a hacer. Y es una forma de corregir. ¿En cuáles sistemas se manifiesta la competencia comunicativa? Se manifiesta en dos sistemas. Por un lado los primarios, por el otro lado los secundarios. En cuanto a los primarios, vemos que la competencia comunicativa está presente en la comunicación cotidiana, ¿cierto? Cuando hablamos por celular, cuando hablamos con un amigo mientras tomamos un café, ¿sí? Todo eso son sistemas primarios, ejemplos de sistemas primarios, mientras que los sistemas secundarios son un poco más elaborados. Es como utilizo la lengua en función de cierta área de estudio, cierta disciplina, ¿sí? Entonces son comunicaciones en esferas de mayor elaboración cultural. ¿Cómo soy capaz de organizar la lengua o los signos, ¿cierto? En un todo que sea coherente dentro de en un campo o en un área disciplinar. ¿Cómo se clasifican las competencias comunicativas? Eh, Este autor, Rincón, que es quien pues yo les dejé la guía dentro de, de la unidad, nos menciona que la competencia comunicativa se divide, a su vez, en las que aparecen en pantalla, ¿sí? Lingüística, paralingüística, kinésica, proxémica, pragmática, estilística y textual. Ya vamos a ver en qué consiste cada una, ¿sí? Lo importante acá es entender que, pues, esa es una clasificación que hace Rincón que me parece bastante ilustrativa, fácil de entender, eh, ya que, digamos, existen otro tipo de clasificación. Si nos vamos al mismo Heinz, quien es la persona que acuña el concepto de competencia comunicativa, vemos que él ofrece otra clasificación, ¿sí? Pero digamos que esta no se aleja mucho de ella y es mucho más, para mí, mucho más ilustrativa, espero que para ustedes también. La primera competencia, como ya les decía, es la competencia lingüística, que tiene que ver con la capacidad de un hablante para producir e interpretar signos verbales. Un signo verbal, ¿cierto? Entendamos por signo verbal las palabras, ¿cierto? Todas esas palabras que, digamos, tienen un significado, ¿no? Que están comunicando algo. Ahora, ese signo verbal se divide a su vez en dos dominios, en el dominio semántico y en el dominio semiótico, ¿sí?
El dominio semiótico tiene que ver con el significar, mientras que el dominio semántico con el comunicar. Entonces pensemos, por ejemplo, cuando a mí me dicen la palabra manzana, ¿cierto? Hay un significante manzana. Esa palabra eh, evoca una imagen, ¿cierto? En el cerebro y inmediatamente yo lo puedo asociar a un significado, ¿sí? Ese significado, y en este caso sería fruta o alimento, ¿no? Entonces fíjense que con la competencia lingüística somos capaces de interpretar los signos, las palabras, pero también somos capaces de producirlas, ¿sí? Todo de manera pues coherente y cohesiva y con un objetivo, un propósito comunicativo, ¿sí? Eh, Acá, por ejemplo, vemos que tenemos la palabra perro, ¿cierto? Y cuando pensamos en perro, pues uno puede, en el significado original, uno piensa en un animal, ¿cierto? Doméstico, cuadrúpedo, el mejor amigo del hombre, etcétera, ¿sí? Pero, digamos, si ya lo metemos en otro contexto, que eso es más propio de la pragmática, vemos que ese significante adquiere otro sentido, ¿sí? Entonces ya no alude a que sea un animal, sino que alude más bien a que eh, la persona es promiscua, ¿no? Toma ese rasgo eh, característico de ese animal. En cuanto a la competencia paralingüística, vemos que consiste en que los signos no lingüísticos, o sea, lo que va más allá de de las palabras, también nos están comunicando algo, también nos aportan al significado, al sentido de lo que queremos decir. Entonces vemos que en esta competencia paralingüística entran todos eh, los signos de puntuación, ¿cierto? También en ese ejemplo del cómic vemos que las formas de los bocadillos, de los globos, tienen o aportan un significado al, al, al texto, ¿no? El uso de las mayúsculas, el uso de la negrita, todo eso nos está comunicando algo, nos aporta al sentido, ¿sí? Entonces vemos que, entre otras cosas, vamos a ver, ahorita que hagamos el taller práctico, vamos a ver que el uso de la coma afecta el sentido de lo que estamos comunicando. Un mal uso de la coma puede cambiar totalmente el significado de la oración, ¿sí? Entonces, es como a través de todos esos signos no lingüísticos puedo consolidar o puedo, digamos, sí, consolidar un sentido, un significado de lo que quiero comunicar. Y que bueno, y que también uno es capaz de producir y de entender, ¿no? En tercer lugar aparece la competencia kinésica, que tiene que ver con el hecho de que podemos comunicar información mediante signos gestuales, ¿sí? Expresiones faciales, ¿cierto? Eh, que, digamos, de una u otra manera también condicionan el sentido, el significado de lo que queremos comunicar. Entonces, fíjense que ya sea de manera consciente o inconsciente, estamos comunicando cosas, ¿sí? A través de los gestos. Entonces, vemos este ejemplo donde eh, una chica aparece con la prueba del embarazo y el hombre puede decir que está muy contento, lo que quiera, pero su expresión, sus rasgos faciales indican lo contrario, ¿no? Y de igual manera pasa cuando uno le pregunta al estudiante, ¿quedó claro lo que acabo de explicar? Y el estudiante dice, sí, profe, claro, pero lo hace con la expresión de esa chica que aparece en la foto derecha, pues lógicamente uno, si es competente, ¿cierto? Uno entiende que efectivamente no entendió, que quedaron dudas, ¿sí?
Entonces, fíjense que uno produce, eh, comunica a través de los gestos y también lo puede interpretar en otras personas, ¿no? La competencia proxémica es cómo manejamos el espacio y las distancias sociales. Entonces, digamos, eso también nos está aportando eh, sentidos dentro de lo que estamos, eh, digamos, comunicando, ¿no? Entonces, digamos, a nivel cultural existen ciertas distancias que son, digamos, aceptadas dentro de la sociedad, ¿sí? Y que, digamos, dependiendo de una u otra, nos están indicando cosas sobre cómo es la relación entre los interlocutores. Entonces, digamos, eh, una distancia pública son más de 360 centímetros, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en eventos académicos, ponencias, conferencias, etcétera, donde quien habla está lejos de quien escucha, ¿no? Hablamos de una distancia social cuando oscila una distancia entre 1,21 m y 3,60 m, ¿sí? Es una distancia donde, digamos, uno va por la calle y uno encuentra algún conocido, no amigo, ¿cierto? Un conocido y uno pues puede hablar desde cierta distancia y hola vecina y digamos se maneja una relación ahí social, pero que no implica que haya mucha cercanía con esa persona. La distancia personal, por su parte, se maneja entre los 46 centímetros y los 120, ¿sí? Ya digamos aquí ya hay una relación un poco más cercana con dicha persona, en el cual ya uno comparte, digamos, otras actividades con esa persona, más allá del saludo, ¿no? Luego viene la distancia íntima, que se maneja entre los 15 y 45 centímetros. Esa es propia de, digamos, de amigos, ¿cierto? Ya hay un encuentro más íntimo, más cercano, lo cual indica que hay mayor confianza entre las personas, ¿no? Eh, Esta se maneja por lo general entre amigos, mientras está la íntima privada, menos de 15 centímetros, que ya es, digamos, relaciones de pareja, ¿sí? Sin embargo, entre la íntima y la íntima privada, entre amigos, se puede estar fusionando sin ningún problema dependiendo de la cultura. De hecho, yo soy de la región Caribe, yo soy de Cartagena, y nosotros somos un poco más de relaciones, distancias, digamos, íntimas, privadas, ¿sí? Incluso hasta recién conocido a una persona, uno puede estar en una relación, en una distancia íntima, ¿no? Como que se lo acaban de presentar y le da un pico en la mejilla, un abrazo, digamos la otra persona puede quedar como, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Allá es un poco más normal eso, dependiendo también de las personas y de la relación que se esté dando, ¿no? Bueno, conocer esa y saber, tener conciencia de esa competencia proxémica, pues nos ayuda a desenvolvernos en la sociedad, ¿no? Si uno transgrede una de esas distancias, ¿cierto? Se puede estar metiendo en un problema y puede estar generando malos entendidos y momentos desagradables en los eventos comunicativos, ¿no? La competencia pragmática. Acá se entiende el hablar como un hacer, ¿sí? Digamos, cuando la persona dice, está haciendo como frío, ¿cierto? No está comunicando un estado de cosas, no está diciendo tengo frío, ¿no? Seguramente, dependiendo del contexto, esa persona está diciendo eh, que le está pidiendo un favor a otra persona, ¿sí? Le está diciendo, oiga, la ventana está abierta, por favor la puedes cerrar o puedes prender la chimenea, ¿sí? Una persona que es competente pragmáticamente, pues va a entender el enunciado de está haciendo como frío, como, espera y ya le cierro la ventana, ya le enciendo la chimenea como para que puedas hacerle frente a ese frío, ¿no? Y entres un poquito en calor. En ese caso influye mucho el contexto, ¿sí? Cómo el contexto me está arrojando
pistas sobre lo que quiero comunicar, ¿no? Otro ejemplo es, digamos, cuando una persona dice, oye, vamos mañana a cine, ¿sí? Y el sujeto dice, es que tengo parcial, ¿sí? Fíjense que él no ha dicho no de manera literal, pero digamos ya hay unos conocimientos ahí compartidos que me indican que efectivamente rechazó la invitación porque tiene que estudiar, ¿no? Mañana tiene un parcial. Entonces es como puedo yo entender a partir del contexto, puedo aportar significado, consolidar un sentido, ¿no? La competencia estilística, por su parte, tiene que ver con el hecho de saber cómo decir algo, ¿sí? En ese caso, cuando uno quiere conseguir algo, uno lo dice de manera cortés, ¿no? Entonces uno busca las palabras más adecuadas, más cortés, para tratar de convencer a la otra persona. En el caso de, de un estudiante que no entrega un trabajo en la fecha establecida, por lo general cuando va hacia a donde el profesor, pues va a manejar un tono de voz y mucho más calmado, de súplica, ¿cierto? Y va a ir de manera más formal, ¿sí? Va a decir, profe, yo sé, yo reconociendo que se equivocó, profe, sí, es que se me pasó el tiempo, se me cayó el internet, ¿cierto? Siempre va a buscar la manera más adecuada para decir algo y conseguir, pues, el objetivo que se propone, ¿no? Diferente a, profe, usted tiene que subirme la nota porque usted no sabe quién soy yo, ¿sí? Entonces, digamos, ya ahí crea una relación de conflicto y pues efectivamente no va a conseguir su objetivo, ¿sí? Y acá se deben cumplir unas máximas, ser claro, evitar la ambigüedad, ser breve y ordenado, ¿sí? Como quien dice, ir al grano, ¿sí? Y ser lo más claro y preciso posible. Y finalmente aparece la competencia textual, que tiene que ver con la manera de articular e interpretar signos organizados en un todo coherente llamado texto, ¿sí? Es como soy capaz de producir e interpretar un texto, ¿sí? Cómo soy capaz de organizar varias ideas dentro de un párrafo, dentro de un texto, ¿cierto? Dentro de varios párrafos de manera tal de que sea coherente y cohesivo. Este tipo de competencia se divide a su vez en dos, en la cognitiva y en la semántica. La competencia cognitiva tiene que ver con esa enciclopedia cultural que me permite comprender e interpretar textos, ¿sí? Todo ese conocimiento que tengo almacenado que me permite asignarle el signo más preciso, perdón, asignarle el significado más preciso a un signo, ¿sí? Que era el ejemplo que veíamos inicialmente con la chica del cartel. Mientras que la competencia semántica tiene que ver con el hecho de asignar el significado adecuado a cualquier signo, ¿sí? Estos dos están muy estrechamente relacionados, ¿cierto? Y fíjense que en ese ejemplo, si uno no tiene idea sobre esas ecuaciones matemáticas, pues sencillamente no va a ser capaz de interpretar lo que ahí se menciona, ¿no? Entonces eso ha sido todo. Eso ha sido todo relacionado con el tema de competencias comunicativas. Te invito a que pues pienses reflexiones sobre esta pregunta, ¿qué es un signo? ¿Cierto? Que lo hemos mencionado acá. Y para ello te invito a que leas la lectura que les dejé en la unidad 1 para que puedan complementar pues, lo que acabamos de mencionar acá, el día de hoy. Entonces eso ha sido todo muchachos. Si tienen alguna inquietud, por favor, hacérmela saber. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.